Muy bien, 9 de la mañana, 17 minutos en todo el país, 22 grados, 2 décimas la actual en este momento en Buenos Aires. Y lo conversábamos hace un ratito en la apertura, que tiene que ver con los movimientos de casi de ajedrez, diríamos, del gobierno con respecto a proyectos. Y uno de ellos tiene que ver, dos, para ser más preciso, es justamente la eliminación de las PASOs y también el sistema de financiamiento, ¿no? Otro de los puntos claves de esta ley orgánica de los partidos políticos. Estamos ya en contacto con Gabriel Puricelli, licenciado en Sociología y analista político. Gabriel, ¿qué tal? El gusto en saludarte. Jorge Moure acá. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué mirada tenés, ¿no?, con respecto a esta decisión por parte del Ejecutivo de, bueno, borrar de un plumazo las PASO y, bueno, con respecto a también, ¿no?, el sistema de financiamiento a los partidos? Bueno, forma parte de una concepción muy profunda del gobierno, en este caso con una concepción inconstitucional, porque las dos medidas están orientadas en la dirección de debilitar los partidos políticos que la Constitución de la Nación Argentina, desde la reforma del 94, le da rango constitucional. Y es por eso que hay un financiamiento estatal de los partidos, porque la Constitución considera que son instituciones fundamentales de la democracia, dando en 1994 un paso adelante respecto de la concepción de la Constitución del 53, que fue dictada en una época donde los partidos eran más bien clubes de notables y no formas de organización permanente de las opiniones legítimas de los ciudadanos. Entonces, partiendo de esa visión inconstitucional de qué son los partidos políticos, qué son las elecciones, qué es la selección de candidatos, se pueden llegar a estas conclusiones. A la conclusión, por un lado, de que los partidos no tienen que ser financiados desde el Estado, y por otro lado, que se puede remover el mecanismo de la PASO que trata de atender a asegurar una selección democrática de los candidatos de los partidos, y esta exigencia deriva también del reconocimiento de la constitucionalidad de los partidos, y por eso se decidió el mecanismo de las PASO. Aquí todo se pone meramente en términos de los partidos nos cuestan plata, claro, las PASO nos cuentan plata. Exacto. Y en la medida que cuestan plata, como no hay plata, hay que cerrarlas. Así como hay que cerrar los trenes, las escuelas, el Hospital Garrahan. Bueno, es la misma visión aplicada a todo. Así que, bueno, son emanaciones de la ideología extrema del gobierno y no el resultado de una reflexión profunda sobre las cuestiones de políticas públicas informadas por un espíritu constitucional. Estas son cuestiones que están pensadas desde fuera de la Constitución y desde lo profundo de la ideología del presidente actual. O sea que iría camino a la, si se aprueba, ¿no? Obviamente, porque después quería consultarte otro tema, pero digo, si se llegase a aprobar, iría rápidamente, se estaría judicializando esto. Es probable y tampoco es una cuestión demasiado sana, ¿no? Porque justamente tampoco la Constitución prevé que para su autopreservación el único mecanismo que exista sea la justicia. Claro. La propia Constitución, inspirada en el principio de separación de poderes, considera que cada poder tiene que hacer lo suyo para velar por su vigencia. Sí. Pero bueno, evidentemente en este momento estamos frente a un ejecutivo que es con toda seguridad el menos imbuido de espíritu constitucional de los que hemos tenido desde 1983 en adelante. Claro, aparte uno piensa, ¿no?, en virtud de todo lo que está ocurriendo en este mapa o tablero político, con una libertad de avanza con espalda, robustecido, y con estas supuestas alianzas que tiene, ¿no?, estos amores y desamores con el PRO, con un camino hacia el año que viene de elecciones de medio término y una posible fusión justamente con el bloque, con el partido de Macri, que de sacar las PASO, eliminar las PASO, esto haría automáticamente que desaparezca el PRO, porque se lo van a terminar comiendo. No sé si tenés también la misma lectura. Sí, yo creo que una de las cuestiones que está en la cabeza del presidente es esa,
y fundamentalmente de eliminar cualquier cosa que impida su dedazo a la hora de designar los candidatos de las listas. Claro. De la Libertad Avanza o de la fusión La Libertad Avanza Pro el año que viene, ¿no? Que lo que se está haciendo en todos los casos es despejar cualquier cuestión que se interponga en el camino de un tipo de gobierno autocrático. Esto hay que verlo también en el contexto de el gobierno suspendiendo toda negociación para la ley de presupuesto, con lo que el gobierno está tratando de hacer es gobernar sin presupuesto. Eso significa gobernar sin el Congreso, porque la ley más importante que aprueba el Congreso todos los años, cuando la aprueba, recordemos que ya durante este año el gobierno gobernó sin un presupuesto sancionado por el Congreso. Entonces, todos los mecanismos, todas las iniciativas... Y por eso se llama la ley de leyes, ¿no, Gabriel? Efectivamente, así es. Entonces, todas las iniciativas del gobierno van orientadas en esa dirección, en la dirección de borrar todo lo que puedan ser límites al poder presidencial. Y te hago una observación respecto a lo que vos decías de la fortaleza relativa actual de la Libertad Avanza. Esa fortaleza no se explica sin la extrema debilidad de los actores a los que la Constitución también les asigna el rol de ser contrapeso del gobierno. Porque aquí lo que está fallando no es solo la Libertad Avanza, que está en todo su derecho de ejercer el poder que tiene con el mayor énfasis posible, sino los guardarrails de la democracia. Esos legisladores que fueron elegidos para controlar al gobierno y que decidieron pasarse al gobierno. Claro. Entonces digo, la posición de fortaleza relativa de la Libertad Avanza está dada también por la absoluta renuncia de parte de la oposición a hacer aquello para lo que la ciudadanía la eligió, que fue para no estar en el gobierno. Y bueno, desesperado por participar de las mieles del poder, una parte de la oposición ha simplemente claudicado. Y acá quería sumarte, Gabriel, a tu mirada sociológica de todo esto, ¿no? Estamos hablando de la parte política, pero también le quiero sumar, Gabriel, tu mirada sociológica a todo este recorrido que hemos hecho en estos casi 11 meses de gestión de Javier Milei, en donde no solamente los partidos políticos, como bien vos decís, están anestesiados, no hay una oposición fuerte o quien intente animarse a rebelarse ante estas acciones, sino también vemos a una clase sindical que también está dormida, o por lo menos no se asoma, como la CGT, que esta semana dijo no es tiempo para hacer paros, no la calle no se está como llamando o incentivando a hacer una medida de fuerza ni de un día, ni de 2, ni de 3. ¿Cómo estás viendo todo esto sumado a los movimientos sociales que también, ¿no? Como ellos dicen, los hemos domado, ¿no? Bueno, la política del gobierno desde el principio parece haber estado inspirada en este principio que enunció George Bush hijo cuando invadió Irak, que es la política del shock and awe en inglés, ¿no? Es de golpear y sorprender permanentemente. Por supuesto que estamos usando una metáfora porque eso viene de una concepción militar de lo que fue esa invasión, pero de alguna manera este gobierno se maneja con esa lógica y ha logrado bastante efecto, porque es un gobierno que, como lo decía, me parece que el argumento respecto de lo constitucional e inconstitucional es fundamental, porque la Constitución también está escrita de alguna manera para liderazgos políticos que tienen el don de la autolimitación. Cuando uno se encuentra frente a un liderazgo político inédito como el del presidente Milei, que no conocen el don de la autolimitación, todo el cuadro constitucional sufre. Porque efectivamente no se ponen en marcha los mecanismos que deberían contrapesar, entre otras cosas porque se ven de alguna manera avasallados y encandilados por esta vocación de conflicto y de avance permanente que tiene el gobierno, al que es un gobierno que nunca se detuvo
a pensar si tenía un mandato legislativo limitado, como efectivamente lo tiene, sino que avanzó como si fuera un gobierno mayoritario. Y hay evidentemente una lectura extremadamente conservadora, sobre todo de la mayoría de la UCR y de prácticamente todo el PRO, que ven cómo su electorado no solo votó en segunda vuelta a Javier Milei, sino que tiende a manifestar cierta apoyo y satisfacción respecto de lo que está haciendo el gobierno, y por lo tanto invierten la ecuación donde se supone que los políticos lideran a un sector de opinión y se dejan liderar ellos por un sector de opinión, en la expectativa que con el proyecto de ley de abolición de las PASO se revela totalmente ilusoria, sí, de que Milei recompense esa lealtad con lugares en las listas. Y en realidad más bien yo lo que tiendo a ver es a políticos que van caminando mansamente al matadero, porque de ninguna manera van a ser recompensados con la renovación de sus bancas por haberle sido leales al gobierno. Pero obviamente un gobierno tan agresivo y que tiene iniciativa permanente provoca también, más allá de los estratos políticos, en la propia sociedad una forma de agotamiento por la hiperpolitización, de perplejidad frente a las cosas que suceden todos los días, que también de alguna manera desactiva la reacción ciudadana, al menos inicialmente. Y en esto, efectivamente, como vos lo señalabas en el comentario que incluía tu pregunta, vemos que hay liderazgo no solo en lo político, sino también en lo sindical, que han optado por sentarse a ver y esperar de alguna manera que haya alguna reacción espontánea de esa mitad de la población que se opone al gobierno antes de intentar liderarla a ellos, ¿no? Otro de los temas que también me gustaría plantearte y conocer tu mirada, estamos en contacto con Gabriel Puricelli, licenciado en Sociología y analista político, es el tema ficha limpia. ¿Al gobierno le conviene que salga ficha limpia como para seguir rivalizando con Cristina? Bueno, ellos creen que sí, pero me parece que el cálculo que no están haciendo es que un proyecto como el de ficha limpia estimula lo que ya es un problema de la política argentina hace muchos años, que es su judicialización. Si ese proyecto se aprobara, puede llegar a tener la ventaja de cortísimo plazo de dejar fuera de carrera a candidatos o candidatas competitivos de la oposición, pero van a estar generando un incentivo muy fuerte a que los partidos de la oposición empiecen a desfilar por tribunales denunciando a todos los posibles candidatos del gobierno. Y de vuelta, esta es otra iniciativa que en un proceso que yo llamaría de desconstitucionalización de la política argentina puede estar estimulando eso, y que la política se transforme simplemente en un revoleo mutuo de prontuarios y en tratar de utilizar a la justicia como una herramienta más de la política para dejar fuera de carrera candidatos. Con lo cual, bueno, efectivamente creo que el gobierno cree tener una ganancia de corto plazo aprobando ese proyecto, pero me parece que ese proyecto puede abrir una caja de Pandora donde nos encontremos que hasta el último y más desconocido de los políticos termina con una denuncia judicial en un esfuerzo de sus adversarios por tratar de descalificarlo. Por último, Gabriel, y agradecerte, ¿pensás que el tema Villarruel-Milei es una bomba de humo para desviar la atención del presupuesto 2025 que no va a salir? Y bueno, aprovechamos y encendemos un poquito ahí la hornalla con la rivalización con la vicepresidenta. Yo me resisto a usar la imagen de bomba de humo porque creo que el desorden es el modo existencial de este gobierno. Entonces, este no es un gobierno donde un Estado Mayor se sienta a planificar grandes iniciativas, sino que es un gobierno que actúa sin filtros entre las cosas que se le ocurren a sus integrantes y las que en definitiva hacen. No hay ninguna barrera.
estamos gobernados por políticos que no tienen barreras inhibitorias en lo personal, sí. ¿no? Eso lo vemos en el lenguaje, en el uso desaforado de las metáforas sexuales en el lenguaje político. Sí, pero Entonces, insólitamente, Gabriel, ¿le sale todo bien o no? Bueno, porque efectivamente nos encontramos frente a adversarios de este gobierno que, como lo decía yo antes, reaccionan como un ciervo que te cruzás en la ruta y que queda encandilado por las luces del auto y que en vez de correr para no ser arrollado se queda parado ahí. Entonces me parece que el desorden que genera el gobierno, que diría que no es ni siquiera un desorden voluntario, sino que es lo que le sale, es tan inesperado para la oposición que la oposición no sabe cómo organizarse para reaccionar. Y entonces, en este sentido, volviendo específicamente a tu pregunta, sí. Yo creo que el conflicto con Villarruel es un conflicto realmente existente, claro. Y es un conflicto que estalló cuando tenía que estallar, pero no porque se hayan puesto sí. a planificarlo. Pero me parece que esta es la cuestión que hay que... El toro que hay que tomar por las astas es el de no dejarse abrumar por el desorden político que crea el gobierno con iniciativas múltiples todo el tiempo y entender que el gobierno se va a comportar de esa manera, que es una manera absolutamente distinta a cómo se comportó cualquier gobierno anterior, independientemente de su color político. Gabriel, te agradezco muchísimo estos minutos, la verdad fue muy interesante conversar con vos. Bueno, muchísimas gracias por el llamado. Por favor. Gabriel Puricelli, licenciado en Sociología y analista político, pasaba por Mañana Sí. Mañana Sí.